Temprano en la mañana, recibí un SOS de mi nieto de 5 años. Ayuda. 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 El mensaje decía, ayuda, mamá está completamente seca. Sentí una sensación de inquietud al contestar la llamada matutina. Era un SOS de mi nieto. ¿Qué quieres decir? ¿Dónde está papá? Pregunté sin poder comprender la situación, solo para recibir otro golpe. Él empujó a mamá por las escaleras hace un rato y luego se fue. Siempre había pensado que la familia de mi hija vivía felizmente junta. ¿Qué demonios les había pasado? Tratando de calmarme, me apresuré a la casa de mi hija. Poco sabía entonces que pronto me vería envuelto en un incidente tan espantoso. Salí disparada de la casa al recibir la llamada de Connor, agarrando el volante con confusión. Me di cuenta de que Maggie, mi hija, había estado actuando de manera extraña últimamente. Parecía retraída, hablaba menos y parecía más delgada cada vez que nos encontrábamos. Cuando expresaba mi preocupación y le preguntaba qué le pasaba, ella se reía diciendo que solo tenía un mal caso de fatiga de verano. Sin embargo, detrás de esa sonrisa, no había energía. A pesar de mi preocupación, lamenté no haber prestado más atención, temiendo que pudiera interferir demasiado. Con estos pensamientos en mente, llegué a la casa de mi hija y me dejé entrar con la llave de repuesto que tenía. Dentro de la casa no se oía ningún sonido, así que llamé a gritos los nombres de Maggie y Connor mientras me dirigía a la sala de estar. ¿Qué está pasando aquí? No pude evitar cubrirme la boca con asombro y quedarme congelada en el lugar. A pesar de ser pleno verano, la sala de estar estaba completamente cerrada e inexplicablemente la calefacción estaba encendida. Dentro de la habitación, que estaba tan caliente como una sauna, mi hija y mi nieto yacían colapsados con rostros enrojecidos. Maggie, Connor, quédense conmigo. Aunque pude confirmar que todavía respiraban, ambos estaban inconscientes y ninguno respondía a mis llamadas. Rápidamente. Llame a una ambulancia y luego utilice bolsas de hielo del refrigerador para enfriar sus cuerpos. Después de eso, contacte a mi yerno, Hugo, en su teléfono móvil. Dijo que había estado en un viaje de negocios desde el día anterior y estaba terriblemente conmocionado por las noticias sobre la condición crítica de su esposa e hijo. Pensándolo bien, Maggie había estado diciendo que no se sentía bien desde hacía un tiempo. Aparentemente, mi hija había estado tomando pastillas para dormir todas las noches porque no podía dormir. Debió haber cambiado accidentalmente el aire acondicionado a calefacción y luego se quedó dormida mientras el medicamento hacía efecto. Sus palabras me dieron una sensación de inquietud. ¿Podría realmente suceder algo así? Maggie había estado durmiendo en la sala de estar, no en el dormitorio. Además, tanto mi hija como mi nieto no estaban en pijama y ella ni siquiera se había quitado el maquillaje todavía. Dada la naturaleza meticulosa de Maggie, no podía imaginarla tomando medicamentos y quedándose dormida en la sala de estar antes de acostar a Connor. Sin embargo, en ese momento, mis pensamientos fueron interrumpidos por las sirenas de la ambulancia que se acercaban. Dado que mi yerno mencionó que tenía trabajo urgente y no podía regresar de inmediato, le dije que lo contactaría nuevamente una vez que llegáramos al hospital. Con eso, estaba a punto de colgar el teléfono. Por cierto, Connor dijo algo extraño por teléfono. Dijo que papá empujó a mamá por las escaleras hace mucho tiempo y se fue. ¿Sabes qué podría significar eso? No tengo ni idea. Tal vez tuvo una pesadilla o algo así. Sí, probablemente tengas razón. Lo siento por decir cosas raras. Bueno, la ambulancia ha llegado, así que me tengo que ir. En ese momento, todavía no tenía ninguna sospecha sobre Hugo y Cray, como él dijo, que mi nieto debió haber tenido una pesadilla. Maggie y Connor, que fueron llevados al hospital, sufrían de insolación severa y deshidratación y no recuperaron la conciencia ese día. Sin embargo, gracias a los diligentes esfuerzos de los médicos, lograron superar la condición crítica y al día siguiente, fue mi nieto quien se despertó primero.
Connor, gracias a Dios. Abrumada de alivio, no pude evitar llorar. ¿Dónde está mamá? No te preocupes, ella estará bien y papá vendrá aquí pronto. Entonces, el rostro de mi nieto se contorsionó repentinamente. No, no dejes que papá venga. ¿O no, todavía necesitas descansar? Rápidamente detuve a Connor, que había saltado de la cama en pánico. Quiero ver a mamá, ¿dónde está? Connor, cálmate, ¿qué quieres decir? ¿Qué pasó? Papá empujó a mamá por las escaleras. Está bien, va a estar bien. Solo cálmate. Consolé a mi nieto emocionado, le di un poco de agua para beber y decidí escuchar lo que tenía que decir. Mamá y papá han estado peleando todo el tiempo. La historia que contó Connor era algo de lo que no tenía idea. Dijo que Hugo levantaba regularmente la mano contra Maggie. Esa noche, tuvieron una discusión acalorada nuevamente y, frente a Connor, Hugo empujó a Maggie por las escaleras. ¿Qué demonios? Recordé el comportamiento reciente de mi hija y finalmente entendí que esa era la razón por la que había estado tan deprimida. Sin embargo, aunque la violencia es absolutamente inaceptable, los problemas matrimoniales pueden ser complejos y solo verdaderamente comprendidos por los individuos involucrados. Además, tenía reservas sobre cuánto podía creer lo que decía mi nieto. Hugo, que conocía, era gentil y amable, alguien que apreciaba profundamente a Maggie y Connor. Además, él había dicho por teléfono que había estado en un viaje de negocios desde el día anterior. Abuela, ¿no crees lo que estoy diciendo? Al percibir mi reticencia e inquietud, me miro con ojos llorosos. Al ver esto, me sentí profundamente conmovida. Connor normalmente es muy inteligente y no es el tipo de niño que dice mentiras sin sentido. Encontré especialmente desconcertante que no se hubiera despertado hasta la mañana en una habitación tan calurosa. Hey, Connor, ¿sabes a dónde fue papá después de empujar a mamá? Yo no sé, pero dijo que tenía una promesa importante con Barbara. ¿Barbara? Sí, la aventura de papá. ¿Qué dijiste? No podía creer lo que oía al escuchar esas impactantes palabras de mi nieto de 5 años. Connor, ¿entiendes lo que significa aventura? No realmente. Escucha a mamá decirle eso a papá en secreto. Suspira involuntariamente. Nunca imaginé que mi hija y su esposo estaban pasando por algo así. Mi corazón dolía al pensar en cuánto deben haber estado sufriendo Maggie y Connor, y mi desconfianza hacia Hugo creció dentro de mí. ¿Podría ser que él fue quien encendió la calefacción en la habitación? Al pensar eso, un escalofrío recorrió mi espalda. Sugería que mi yerno podría haber intentado dañar a Maggie y Connor. Me apresuré a tratar de descartar una idea tan aterradora, pensando que no podría ser cierto, pero las sospechas seguían creciendo más y más. Hey, Connor, respira hondo e intenta recordar despacio. ¿Papá te dio algo antes de irse de la casa, como medicina o algo? Mi pregunta hizo que mi nieto se detuviera y pensara por un momento. Ahora lo recuerdo. Me dio jugo. ¿Lo sabía? ¿Lo bebiste? Sí, lo hice. Le dije que no lo quería porque estaba preocupado por mamá, pero papá tenía una mirada aterradora y me dijo que lo bebiera. En ese momento, mi nieto pareció recordar lo que había pasado y comenzó a llorar. Está bien, lamento haberte hecho una pregunta difícil. Ahora estás a salvo. Estaba profundamente confundida, pero intenté consolar a mi nieto frotándole la espalda y acariciándole suavemente la cabeza. Después de un rato, Connor pareció calmarse y volvió a dormirse. Después, fui sola a la casa de mi hija y mi yerno. Antes de que mi nieto se durmiera en el hospital, me había dicho algo importante. Mencionó que justo antes del incidente, ella estaba haciendo algo en su teléfono. Pensé que podría haber alguna pista allí, así que quise comprobarlo. Y de hecho, mi sospecha era correcta. Parecía que Maggie había estado grabando conversaciones con Hugo.
Cuando presioné el botón de reproducción, se escucharon discusiones intensas entre la pareja desde su teléfono. Luego escuché a Maggie gritar, "Basta", seguido de un fuerte ruido de choque. Además, la grabación capturó vívidamente el llanto de Connor y a Hugo obligándolo a beber el jugo. Lo sabía. Hugo estaba tratando de matar a Maggie y Connor. Impulsada por una ira incontrolable, me iba a levantar con pruebas cruciales en la mano, con la intención de ir a la policía. Sin embargo, en el siguiente momento, sentí un fuerte impacto en la parte posterior de mi cabeza y perdí el conocimiento. ¿Cuánto tiempo pasó después de eso? Me desperté con un calor excesivo y me asombré al ver una vista increíble. La casa estaba en llamas. Entré en pánico e intenté levantarme apresuradamente, pero en el siguiente momento me congelé de terror. Mis manos y pies estaban atados firmemente con gruesas cuerdas y me di cuenta de que no podía moverme. «¡Alguien ayúdeme!», grité a todo pulmón, pero estaba sola en la casa sellada. Mi voz no llegaba al exterior. Rodeada de humo ascendente, mi garganta se secó, el miedo sofocante me superó hasta el punto de que ya no podía emitir sonido. Se acabó. Pero justo cuando sentí desesperación en esta situación desesperada, de repente el vidrio de la ventana se rompió y alguien saltó a la habitación, salvándome. Varias horas después, hice una llamada al perpetrador que me había atacado en la casa de mi hija. «Realmente te has pasado de la raya, pero desafortunadamente para ti, todavía estoy viva». El daño a la casa fue solo un pequeño incendio. Al escuchar esto, la persona al otro lado del teléfono quedó brevemente atónita, pero luego inmediatamente fingió ignorancia. «¿De qué estás hablando?». En realidad, mientras estaba inconsciente por el golpe, el perpetrador había tomado el teléfono con la evidencia. Por supuesto, no era otro que mi yerno, Hugo. ¡Qué audacia! Sé todo ahora, lo que le hiciste a Maggie y Connor, y también intentaste matarme después de que lo descubrí. Disculpa, no tengo idea de lo que estás hablando. Bueno, puedes fingir ignorancia por ahora. Puede que no sepas esto. Espera, ¿qué quieres decir con pruebas? Si quieres averiguarlo, ven a mi casa ahora mismo. Quiero escuchar la verdad de ti antes de ir a la policía. Colgué el teléfono después de decir eso. Ahora es finalmente el momento del enfrentamiento. Voy a aplastar a ese diablo de hombre a fondo. Prepárate, porque no me detendré. Con cada momento que pasaba, mi determinación de confrontar a mi yerno crecía más y más. Hugo llegó dentro de una hora después de eso. ¿De qué se trataba esa llamada telefónica? Fue bastante sorprendente escuchar esas cosas de repente. Yo fui la sorprendida. No sabía que eras una persona tan cobarde. ¿De qué se trata esto? Por favor, no digas una cosa así. No te hagas el inocente. Esta mañana, Connor se despertó. Fue una mentira que estabas en un viaje de negocios. Escuché todo lo que le hiciste a mi hija y a mi nieto la noche anterior a ayer. Mire ferozmente a Hugo y levante la voz, pero él parecía completamente imperturbable. Con un aire de calma confianza, se burló de mí. No sé lo que escuchaste, pero eso es un sueño que tuvo Connor o su mentira. Es una locura creer lo que dice un niño tan pequeño. Connor no miente y es mucho más inteligente de lo que piensas. Sabía que estabas engañando, Hugo. Ha sido herido por la mala relación de sus padres durante mucho tiempo. No sé nada de eso, ¿no es solo una fantasía típica de los niños? No te hagas el tonto. Hiciste planes para ir de viaje con tu amante y porque Maggie te confrontó al respecto, tuviste una discusión y trataste de dañar a mi hija y a mi nieto. El sufrimiento de Maggie y Connor pesaba mucho en mi mente y las lágrimas fluyeron involuntariamente por mis mejillas. Sin embargo, Hugo parecía aún más encantado y se burló de mí. Es completamente ridículo, estás empezando a perder la cabeza por tu edad. Maggie grabó tus conversaciones de la noche anterior en su teléfono. Escuche ese audio antes. Oh, ¿en serio? Entonces, por favor,
déjame escucharlo también. No te hagas el tonto. Le quitaste el teléfono y luego intentaste matarme incendiando la casa. Ja ja ja, al final no tienes pruebas. Eso significa que solo es una acusación. Incluso si vas a la policía, solo se reirán de ello como las divagaciones de niños y ancianos. Hugo luego estalló en una risa exagerada, sosteniendo teatralmente su estómago. Bueno, me voy. No tengo tiempo para jugar a la detective con una anciana. Luego dio la espalda y comenzó a caminar. Espera un momento, ¿todavía puedes poner excusas después de ver esto? Llamé para detenerlo y cuando se dio la vuelta, le puse la pantalla de mi teléfono frente a él y comencé a reproducir un video. Era la sala de estar de la casa de mi hija unas horas antes. El video mostraba a mi yerno golpeándome por detrás con un palo de golf, incendiando la casa y luego huyendo apresuradamente de la escena. Al ver esto, la actitud de Hugo cambió abruptamente. La calma que había mantenido desapareció instantáneamente y su expresión cambió drásticamente. Hey, ¿qué es esto? ¿Cuándo filmaste eso? Incluso tú no lo esperabas. Lo miré directamente y se puso pálido, con los labios temblando incontrolablemente. ¿Ves? Te dije que había más pruebas. Si muestro esto a la policía, estás acabado. Maldita seas, vieja entrometida. Hugo finalmente se enfureció y se lanzó hacia mí, tratando de arrebatarme el teléfono de la mano. Sin embargo, justo antes de que pudiera alcanzarme, me esquivé rápidamente y extendí un pie, haciéndolo tropezar. Maldita sea. Hugo perdió el equilibrio y tropezó, golpeándose la pierna contra la mesa y colapsando de dolor. Maldita bruja vieja. No te perdonaré por esto. Se levantó, con los ojos inyectados en sangre, y comenzó a acercarse lentamente hacia mí, aflojándose la corbata. Observando cada uno de sus movimientos, me posicioné para poder escapar en cualquier dirección mientras seguía confrontando a Hugo. Finalmente mostrando tus verdaderos colores, ¿no es así? Fue lo mismo la noche anterior, ¿verdad? Te enojaste cuando Maggie te acusó de engañarla y la empujaste por las escaleras, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Estaba regañando tanto que no podía soportarlo. Y deliberadamente cambiaste el aire acondicionado a calefacción, ¿verdad? Sí, lo hice. Antes de eso, secretamente puse pastillas para dormir en su bebida, así que esperaba que durmiera hasta la mañana. Cobarde, ¿por qué harías eso? Si odiabas tanto a Maggie, deberías haberte divorciado de ella. Dentro de mi corazón, una intensa tristeza giraba. Mi preciosa hija había sido tratada como basura y no podía evitar sentir pena por ella. Sí, ese era mi plan. Pero luego Maggie comenzó a hablar sobre exigir pensión alimenticia. Había sido una ama de casa todo este tiempo, viviendo una vida fácil a mi costa. ¿Qué valor tenía esa mujer? Aún así, eso no justifica arrastrar a Connor a esto. Es tu hijo. Conocí a otra mujer. Connor estaba en el camino de comenzar una nueva vida con ella. Monstruo. Di lo que quieras. Con esas palabras, mi yerno gritó y aprovechó mi distracción momentánea para lanzarse hacia mí. Instintivamente giré mi cuerpo, pero en el siguiente momento fui atrapada por detrás y restringida fuertemente. Deberías haber cooperado desde el principio, haciéndome pasar por este problema, dijo Hugo mientras comenzaba a envolver la corbata que tenía en la mano alrededor de mi cuello. Detén esto ahora. Incluso si haces esto, Maggie contará todo lo que has hecho una vez que se despierte. No te preocupes, pronto te reunirás con ella. Espero que se reencuentren en la otra vida. Detente. Duele. Su agarre en la corbata se apretó y mi visión comenzó a nublarse. Detente ahora mismo. En ese momento, las puertas correderas que conducían a la habitación trasera se abrieron y una mujer sosteniendo una cámara de video irrumpió en la habitación. He grabado todo lo que has hecho. Ya se acabó. Déjala ir. Dios mío, Barbara,
¿qué haces aquí? En el siguiente momento, Hugo pareció olvidarse completamente de mí y se quedó congelado, luciendo como si lo hubieran atrapado con las manos en la masa. Y no es de extrañar. Resultó que Barbara, su amante, escondida en la habitación contigua, había estado grabando en secreto cada acto despreciable suyo. Nuestro encuentro ocurrió solo 2 horas antes. Me encontré en una situación desesperada, envuelta en llamas, en la casa de mi yerno. La que irrumpió y me rescató fue ella. Resulta que Barbara había sido engañada por Hugo haciéndole creer que era soltero y habían estado saliendo todo el tiempo. Sin embargo, sospechando de su comportamiento, Barbara tenía dudas y decidió seguirlo en secreto. Después de sus vacaciones juntos, lo rastreó hasta la casa de mi hija. Fue al patio trasero y miró dentro de la casa a través de las cortinas y lo que vio era increíble. Bárbara, congelada de miedo al descubrir su verdadera naturaleza, rápidamente grabó sus acciones en su teléfono inteligente. Sin embargo, al ver que las llamas estallaban, volvió a la realidad, rompió la ventana y usó un extintor para apagar el fuego y salvarme. Después, habiendo confesado todo, decidimos unirnos y vengarnos de Hugo juntos. ¿Cómo te atreves a engañarme todo este tiempo, mintiendo sobre ser soltero y pensar que eras capaz de cosas tan aterradoras? Estoy profundamente decepcionada contigo. No, no es así. Todo fue por ti. ¿Qué estás diciendo? No culpes a los demás. Te amo. Por favor, ayúdame. Si podemos deshacernos de ella, podemos estar juntos. Esto no es una broma. Además, ya es demasiado tarde. En ese momento, como si fuera una señal, se oyeron las sirenas de un coche de policía que Barbara había llamado en secreto. Hey, ¿por qué llamaste a la policía? Mi vida va a arruinarse. ¿Qué estás diciendo en este punto? Te lo trajiste tú mismo. Por favor, déjame ir. Hugo, que había estado tan confiado hace solo unos momentos, ahora se arrodilló en el suelo llorando. Barbara, por favor ayúdame. Nos amábamos. Tan apasionadamente. Basta. Me das asco. Eres el mayor arrepentimiento de mi vida, dijo despectivamente y se dio la vuelta. Luego, como si nunca me hubiera tratado tan terriblemente, de repente cambió su actitud y se aferró a mí desesperadamente. Por favor, perdóname. Pasaré el resto de mi vida compensando a Maggie y a Connor. Si quieres hacerlo, hazlo tras las rejas. Por favor, no digas eso. Cambiaré mis maneras de ahora en adelante. Solté un gran suspiro. Escucha, no hay un, de ahora en adelante, contigo. Nunca te perdonaremos. Nunca muestres tu cara sucia frente a nosotros otra vez. Barbara y yo entregamos al lloroso yerno a la policía. Luego, observamos cómo Hugo, ahora esposado, era empujado al coche de policía, y nos dimos un gran choque de manos. Después, mi yerno recibió una sentencia de prisión y fue encarcelado. Recibí 115,000 pesos en compensación de él por el intento de mi vida. Mi hija recuperó la conciencia y finalmente su divorcio de Hugo se finalizó. Reclamo 20,000 pesos en compensación y 100,000 pesos en manutención infantil. También se le exigió pagar una compensación a su pareja amorosa, Barbara, y vendió la casa para cubrir estos pagos, pero parece que finalmente terminó endeudado. Habiendo sido desheredado por sus padres, enfrenta un futuro sombrío incluso después de su liberación de la prisión. Mientras tanto, de mi lado, comencé una nueva vida con mi hija y mi nieto, viviendo juntos en mi casa. Maggie comenzó a trabajar para criar bien a Connor. Con mi hija a mi lado, protegeré la sonrisa de mi nieto